Buen día a todos. Bueno, gracias a la gente que está conectada y bueno, nos iremos sumando a medida que vamos empezando ahora y les voy contando la idea que tenemos con esto. Ante todo quiero agradecerle a la gente de la OCDE, nuestra del Hospital de Pediatría CEPSE, y sobre todo también al Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero, que ha tomado la decisión, en este caso, de avanzar en estos momentos de contexto de pandemia sobre los beneficios que el cuidado paliativo tiene sobre el equipo de salud. Esto tenemos pensado desarrollar esta formación inicial, que más que todo es un contacto inicial con los cuidados paliativos, en un tiempo relativamente, en un contexto, digamos, inesperado para nosotros a nivel mundial, pero que demuestra que los cuidados paliativos pueden aportar muchísimo al bienestar y al sistema de salud y en este contexto de COVID-19 que estamos transitando. Hemos desarrollado unos módulos que van a ser progresivos, como lo tienen ustedes en el flyer, que seguramente les ha llegado, y sobre todo vamos a hablar en un lenguaje tratando que sea ameno y que nos permita, digamos, superar las barreras que muchas veces, cuando tenemos que poner cuestiones médicas complejas, se ocasionan de un lado hacia otro. El éxito de los cuidados paliativos en estos momentos es la comunicación. Es la comunicación. Y sobre todo transmitir en esta comunicación que el paciente y el equipo de salud no están solos, van a recibir un aporte y van a ser beneficiarios de los aportes de los cuidados paliativos en esta situación. Vamos a tocar temas como la humanización de los sistemas de salud y la compasión. Bueno, para ir avanzando un poco en el tema, a mi lado está la doctora Romina Corona, que dentro de un ratito va a comenzar su charla. Y también acá está la licenciada Rita Chávez, que bueno, también se va a ir sumando en este proyecto. Nuevamente les agradezco a todos y como siempre, me gusta decirlo, nos vamos a mantener comunicados y quiero que ustedes estén comunicados con nosotros. Muchísimas gracias y bueno, lo dejo con este avance. Bueno, buen día a todos y todas, espero que se encuentren todos muy bien y todas muy bien. Gracias por su tiempo, este tiempo sin lugar a dudas va a ser clave para sumar aprendizajes. La vida es un constante de aprendizajes. Lo que deseo recalcar en este flyer primario es sobre todo que tengan en cuenta los encuentros que vamos a tener, ¿sí? Son 7 encuentros en total, la modalidad es 100% online. También hemos elegido un modelo educativo constructivista, por eso si ustedes ven los destinatarios, somos todo el equipo de salud, pero a la vez también deseamos que se incorporen la comunidad toda. Este es un desafío, los cuidados paliativos hay que buscar, sobre todo, ser entendido y abordado de una manera diferente. Esto no se relaciona con la muerte. Eso es principalmente lo que tenemos, es una contracultura que tenemos. Uno tiene a veces temor cuando abordas conceptos relacionados a esto, ¿sí? Por eso nos parecía pertinente, oportuno, para garantizar la adherencia y sumar personas hacia lo que es este curso, pero sobre todo tirar la semilla para que broten equipos interdisciplinarios en relación a lo que son los cuidados paliativos. Motivo por el cual este curso solamente va a tener 7 encuentros. Estos van a ser 2 por mes y la modalidad va a ser
una vez que nosotros hagamos la presentación, posteriormente le vamos a enviar todo el soporte teórico, utilizado obviamente para realizar las ponencias. En cuanto a las certificaciones, vamos a tener dos tipos de certificaciones. Una va a ser solamente por asistencia, por participar, y la segunda va a ser por aprobación. Lo que vamos a abordar solamente temáticas tomadas dentro de lo que son estos 7 módulos, y sí va a ser un examen con múltiples choice. Siempre entregada en tiempo y en forma, ¿sí? Ustedes en ese sentido nos van a ir contactando, nos van a ir preguntando, y si les quedan dudas o desean que uno extienda un poco más algunos conceptos, nos pueden decir, porque la idea es iniciar con esto, pero después poder continuar y hacer profundidad en cada uno de los temas. Bueno, para iniciar, en el día de la fecha, a pesar de que lo que hemos construido, el programa, el proyecto de capacitación, es el doctor Carabajal y quienes hablan, nosotros creemos y sostenemos que para trabajar en equipo tenemos que trabajar en equipo. No podemos hablar de trabajo en equipo y no trabajar en equipo, porque así se aprende. Y si hablamos de interdisciplinariedad, tenemos que estar conscientes de que en este módulo también tienen que estar otros que nos complementan, que nos hacen el soporte que se requiere en este tipo de abordaje. Así que hoy, en el día de la fecha, nuestra invitada es la doctora Corona, que la verdad ella es una persona excelente, aparte de ser una excelente profesional, así que uno tiene la satisfacción de trabajar al lado de ella. Pero, como también es cierto, nosotros, y anteriormente lo citaba el doctor, tenemos la característica de utilizar mucho lenguaje técnico, y se llama sociolecto. Este sociolecto a veces es una barrera para que nos podamos comunicar, y sobre todo si tenemos en cuenta que estos, los destinatarios, es también, aparte del equipo multidisciplinario, personas en general, interesados en la temática. Motivo por el cual, ahora, antes que inicie la doctora, vamos a hacer un desglose muy cortito de algunos conceptos claves, sí, para que podamos tener una idea, en realidad, de lo que vamos a trabajar. Vamos a también hacer hincapié que el objetivo de la ponencia en el día de la fecha es incorporar conceptos básicos referentes sobre todo a qué son los principios y la filosofía que van a sustentar los cuidados paliativos, y también conocer primero para reconocer después, cuando estemos en este ambiente, la importancia de instaurar modelos de intervención en cuidados paliativos. Entonces, cuando hablamos de principios siempre nos imaginamos esto, ¿sí? El bien, el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué escucho y qué no escucho. Y en realidad, si lo tendríamos, hay diferentes definiciones en lo que son los principios, pero un principio sobre todo es un concepto mucho más amplio de lo que uno se imagina, sobre todo se fundamenta y es base de ideales, de reglas y de políticas de las cuales nacen ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Entonces también la palabra principio es muy conocida en general, porque habla del inicio de algo, el comienzo de algo, pero sobre todo cuando uno tiene que contextualizarlo a otros planos, cuando hablamos de principios puntualmente, hablamos de reglas, de normativas que van a sustentar una práctica que tiene que ver con la misión, con la visión institucional, con los objetivos, con las estrategias que uno se plantea en un programa, en un proyecto, en una institución, en un servicio. Entonces, también hay otro tipo, hablamos de principios, cuando hablamos de principios también lo podemos relacionar, por ejemplo, con los principios de Arquímedes en la matemática, la de Pascal, la ley de Pascal en física, también si hablamos de principios morales, está asociado a lo religioso, o sea, pero sobre todo cuando uno le da un contexto diferente a esto de sacarlo de lo que es un inicio, tienes más bien un contexto filosófico. Entonces, si nosotros hablamos de filosofía, sobre todo de filosofía en estos momentos, puntualmente en lo que son los cuidados paliativos, sobre todo hay una multiplicidad de definiciones.
¿sí? Esto sobre todo porque está relacionado con un conjunto de doctrinas, pensamientos, que tratan de dar vida o llevarla a la vida diaria, conceptos que por ahí parecen abstractos, ¿sí? Entonces, de manera tal que nosotros podamos hablar de filosofía de tanto, conceptualiza. Nos ayuda a contextualizar esto. En realidad, la filosofía, la definición que la tomaba, y me parecía pertinente, que también está relacionada con un conjunto de doctrinas, de normas, ¿sí? Pero sobre todo es la de que tiene que hablar la filosofía desde el espíritu, desde los principios, desde los conceptos generales de una materia, o una teoría o una organización, que sobre todo hace referencia a una manera propia de entender al mundo y de comprender la vida. Y esto es lo que queremos que estos principios filosóficos son los que van a sustentar todo lo que son el abordaje del dolor y el cuidado paliativo, sobre todo en este contexto de pandemia. Por eso también necesito saber qué es un modelo de intervención. Sobre todo el modelo es una construcción que tiene que ser simple, que tiene que ser sencilla, que tiene que estar esquematizada, que tiene que ver con la realidad donde estoy inserto, que surge siempre de un modelo teórico que me va a sustentar este modelo de práctica, ¿sí? Y que se puede ser constatado empíricamente en la práctica. El modelo conforma un esquema de referencia para que nos guione la práctica, la praxis, ¿sí? Que es la práctica diaria. Entonces, si yo lo tengo que llevar esto para que lo ejemplifiquemos y podamos tener una idea que es un modelo de intervención. Y esto viene aquí lo que nosotros denominamos en enfermería el proceso de atención de enfermería, que es el PAE. Es un modelo de intervención de enfermería que si bien muchas veces hemos renegado por el mismo porque es un modelo dinámico, científico, sistematizado, que tiene que cumplir un paso para seguir al otro, que son secuenciados, es necesario, es indispensable, porque de esta manera estamos constantemente sabiendo la dirección en la que vamos. Pero no solamente que nos direccionan, sino también nos permite hacer un stop, si nos quedamos ahí quietitos y miramos hacia atrás, creo que tendríamos que evaluar de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, miro, si hay algo, como es dinámico, es constante, evalúo. ¿Hay algo que no está bien? ¿Hay algo que no cumple con el objetivo propuesto? Entonces tengo la posibilidad de volver a armar esta secuencia. Es un modelo de intervención, yo se lo pongo puntualmente lo que es el proceso de atención de enfermería, porque gran parte, si no es la mayoría, a pesar de que somos un equipo multidisciplinario, es enfermería el que debe embanderar esto de cuidados paliativos. Y no solamente centrado en un nivel de atención terciario o secundario, sino que sea un nivel de atención que transversalice, o sea, que sea PS, así, que sea un modelo estratégico que transversalice todos los niveles de atención. Y de esta manera podemos garantizar que no se quede el cuidado solamente dentro de un hospital, sino que vaya fuera de nuestros muros, porque eso es lo que requiere las personas. Así que una vez aclarado estos tres conceptos básicos, porque ahora sí vamos a dar enter para que continúe nuestra compañera, la doctora Corona. Adelante, doctora. ¿Sí? Bueno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Romina Corona. Yo soy médica pediatra en Iniciativa Perón. Y hoy vamos a abordar un poco sobre lo que son las bases de los cuidados paliativos. Vamos a hacer un repaso de la historia, breve y corta, porque es muy larga. Y ahora empezamos. Bueno. Para hacer una introducción a los cuidados paliativos, primero tenemos que saber más o menos
cómo nacen, ¿sí? Allá por mediados del siglo XX, había una ciudadana llamada Jeanne Garnier, que había quedado viuda, había perdido a sus hijos, y ante esta desesperación de encontrarse sin dinero y desesperada, comienza a trabajar al servicio, digamos, de la comunidad. Se inicia tejiendo ropa, cosiendo, consiguiendo alimentos, digamos, para las poblaciones más vulnerables. Cierto día le toca visitar a una enferma de lepra que se encontraba en muy malas condiciones de higiene, desnutrida, sola, abandonada, y esta paciente estaba resentida y muy enojada con la vida. Entonces, Jeanne Garnier lo que hace es acompañarla, inculcarle pautas de higiene, de alimentación, y poco a poco con el tiempo esta paciente va cambiando y se va abriendo hacia la comunidad y va disminuyendo digamos, su resentimiento. A partir de aquí, Jeanne Garnier se da cuenta que había que hacer algo por estos enfermos, por estas personas que estaban solitarias y nadie le da bolilla. Entonces incorpora la palabra hospice, significa hospicio, y comienza la fundación, digamos, sienta las bases. Más adelante, en 1865, se funda el hospicio Our Lady Hospice en Irlanda, impulsadas por las Hermanas de la Caridad. Al principio contaba con 40 camas, luego por la epidemia de la tuberculosis, el tifus y el sarampión, estas camas se amplían. En 1905, impulsados también por el cardenal Bock y el padre Galway, invitan a 5 hermanas de la Caridad para trabajar, digamos, sobre la población vulnerable. A estas personas lo que les preocupaba era el sufrimiento de los enfermos, o sea, el transcurso de su enfermedad hasta su muerte o su curación. Su objetivo era buscar un lugar en común para atender a estas personas y en caso de no curación que tengan una muerte digna. Hasta ese entonces los hospitales no recibían pacientes moribundos, entonces lo que iban haciendo era como alquilando pequeños lugares, iban mudándose hasta conseguir lugares más grandes, ¿sí? Hasta que finalmente en menos de un año consiguen un edificio con el que empieza con 12 camas y recibían pacientes agudos y crónicos. Lo que se hacía era paliar el síntoma y darles una muerte digna. En 1967 se crea el St. Christopher Hospice de mano de Cicely Saunders. Cicely Saunders nace en 1918 en una familia acomodada. Ella tenía la intención de estudiar enfermería, pero digamos sus padres no lo consideraban necesario porque no concordaba con el trabajo familiar, por lo que inicia los estudios en política, filosofía y economía. Era muy buena estudiante, le iba bien en su carrera, pero hechos familiares como la separación de sus padres o la Segunda Guerra Mundial le inclinan a estudiar enfermería. Bueno, resulta ser una excelente enfermera, pero sus problemas de salud no le permiten continuar con la atención, por lo que tenía que hacer, se decide hacer trabajo social. Al darse en el transcurso, digamos, del desarrollo de su trabajo, conoce a un paciente con un cáncer incurable, de quien se enamora, entonces comienza a trabajar con estos pacientes, lo acompaña durante toda su enfermedad hasta su fallecimiento. Digamos, por este fallecimiento ella comienza a trabajar el doble con pacientes terminales y decide estudiar medicina a los 33 años. Finaliza su carrera exitosamente a los 40 y va rotando por diferentes hospices de Europa, y así va tomando técnicas y aprendiendo hasta que en 1967 crea su hospice, que es el St. Christopher, siendo reconocido como pionero en el mundo. Bueno, un poco lo que es la definición de los cuidados paliativos. Resumiendo, los cuidados paliativos parten de una necesidad de atención del paciente y de la familia, siempre desde todos los ámbitos y no atendiendo solamente lo orgánico. Siempre se respeta y se basa en la intervención de las creencias del paciente, ¿sí?
Siempre para hacer una intervención tenemos que tener en cuenta que el paciente es multidimensional, entonces tenemos que atender en todas sus esferas, no solamente paliar el síntoma. En cuanto a los objetivos, tenemos muchos objetivos en cuidados paliativos. El primero de ellos es aliviar el dolor y el síntoma. Síntomas pueden ser náuseas, vómitos, falta de apetito, alteraciones en la imagen corporal. Siempre se reafirma la importancia de la vida, siempre se busca y se respeta tener una buena calidad de vida, reconocer la muerte como un proceso natural de la vida. Proporcionamos los sistemas de apoyo, esto quiere decir trabajar con la comunidad. Esto con la finalidad de reinsertar a ese paciente, reinsertar a ese enfermo y hacer que se sienta lo más útil posible. Tenemos que trabajar con él, digamos, con sus compañeros de trabajo, en la escuela o con el grupo de amigos. Otro de los objetivos es dar apoyo y el acompañamiento durante el duelo y la muerte del familiar. Una vez que fallece el paciente, los cuidados paliativos no terminan ahí, sino son un acompañamiento continuo hasta que la familia lo decide. ¿Por qué se justifica y necesitamos cuidados paliativos? Porque las características demográficas y epidemiológicas van cambiando. Tenemos una nueva población de la tercera edad, es una población que prolonga la vida, que tiene una mejor calidad de vida, tiene mayor expectativa de vida, hay evolución en las enfermedades crónicas, hay nuevos tratamientos, entonces todo esto nos hace que tengamos que brindar mejores servicios. Bueno, en cuanto a las bases terapéuticas de los cuidados paliativos, se basan en una atención integral al enfermo y la familia, promocionando la autonomía y la dignidad, en base a una concepción terapéutica activa. ¿Por qué decimos atención integral? Porque al ser humano se lo contempla como un todo. El ser humano tiene diferentes dimensiones, tanto la biológica como la psicológica, sociales, culturales, espirituales. Entonces, antes de planificar una intervención hay que conocer todas sus esferas e interactuar. Por eso la atención es multidisciplinaria. En cuanto al enfermo y la familia, es una unidad a tratar. Es imposible cuidar a un enfermo sin tener en cuenta la familia. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la comunicación, que es la base, el pilar de lo que se va a llegar a la familia y al paciente. Siempre dar una información clara, precisa, concreta, sin mentir, sin engañar. Y es lo que al futuro lo que va a determinar, digamos, cómo se lo va a llevar a la elaboración del duelo. En cuanto a la autonomía, todas las terapéuticas se discuten con la familia y con el enfermo, ¿sí? Y solo el paciente es el que va a indicar lo que quiere y necesita en los diferentes momentos de su enfermedad. A veces el paciente no expresa sus necesidades en forma verbal, sino que hay que aprender a reconocer sus silencios, los gestos, algunas actitudes, entonces tenemos que ir ganando habilidades para interpretar esos mensajes. En cuanto a la concepción terapéutica activa, es incorporar las actitudes siempre activas, o sea, siempre hay que superar el no hay nada más que hacer, siempre se puede hacer alguna intervención, informar, educar en cuidados, aliviar el dolor, dar confort, compartir dolencias, compartir alegrías, siempre se puede hacer algo. En cuanto a los principios de los cuidados paliativos, tenemos el primero de ellos, el control del síntoma. Cecil Sanders lo refiere como el dolor total. Hay que siempre abordar las problemáticas espirituales, sociales, los problemas físicos, psicológicos. Cecil Sanders refiere antes de tratar a un paciente hay que conocer e interpretar lo que el paciente verdaderamente necesita. Siempre hay que explicar las causas de los síntomas y las estrategias terapéuticas al familiar y al paciente. Y siempre se monitoriza y se documenta cada síntoma y la evolución. Otro principio es el apoyo emocional y la comunicación. Aquí tenemos tres cosas a tratar: el paciente, la familia y el equipo terapéutico.
El paciente, porque tiene miedo, está lleno de incertidumbres, sufre dolor, la familia tiene angustia, tiene dolor, se anticipa la pérdida del familiar, y el equipo terapéutico sufre el cansancio, la preocupación, a veces de no encontrar soluciones para el paciente. La información siempre debe ser franca, sin barreras, adecuándola al lenguaje de la familia y del paciente. Y como les repito, no siempre va a ser verbal, sino se pueden interpretar gestos, silencios, actitudes, o a veces con estar acompañando es suficiente. Con la organización, en cuanto a la organización flexible, hay diferentes enfermedades. No es lo mismo un paciente con un cáncer terminal, o un paciente con SIDA, o un paciente crónico. Cada paciente tiene sus necesidades especiales, por lo tanto la atención necesita ser flexible. Por ejemplo, el descansar mal hace que toleremos menos el dolor. Por lo tanto, el hospital o el domicilio tiene que dar un momento o espacios de tranquilidad. Con estos pacientes no debemos tener horarios rígidos ni de comida, sueño, visitas, sino que tenemos que ir adecuándolo a las necesidades de los pacientes. El equipo. Con los cuidados paliativos se dirigen al individuo siempre respetando la integralidad. Siempre volvemos a repetir, una intervención debe ser pluridimensional y es imposible que sea dispensado por una sola persona. Siempre necesita de muchas miradas y de muchos puntos de vista. Por lo tanto, todas las miradas y todos los aportes son necesarios. Bueno, aquí vemos un poco lo que son los modelos de atención. Debe ser integral, o sea, el conjunto de necesidades del paciente, tanto físicos, psicológicos, sociales y espirituales, siempre atendiendo al dolor total. Debe ser integrada, debe existir un flujo continuo de información en los diferentes niveles de atención. Pacientes enfermos crónicos, pacientes terminales, vamos a tener en todos los niveles de atención. Por lo tanto, es necesario que todos los niveles de atención tengan conocimiento de este paciente y estén interrelacionados entre sí. No es lo mismo cuidar un paciente en el domicilio que cuidar un paciente en el hospital. El paciente domiciliario se va a sentir mucho más cómodo en su casa y se va a sentir más apoyado por el primer nivel de atención. Cuando el paciente no puede ser soportado en el domicilio y necesita una hospitalización, es importante saber qué es lo que se ha trabajado en el primer nivel para hacer una continuidad en el tercer nivel. Y debe ser multidisciplinario, como lo venimos repitiendo. Ayudar al paciente en cuidados paliativos requiere habilidades y conocimiento. Entonces, cada mirada que aporte cada miembro va a ser importante y va a ayudar a buscar el único objetivo, que es el confort del paciente. Bueno, ¿cómo vamos a organizar un sistema de cuidados paliativos o una organización de un servicio? En base a los 4 principios recién dichos, hacer cuidados paliativos no necesita grandes inversiones, son de baja complejidad. A veces lo único que necesitamos es una buena silla y estar a la altura del paciente, saber escuchar y saber callar también en los momentos oportunos. Necesita una formación específica, ¿sí? Pero no hace falta adquirir, digamos, las grandes ciencias. Es importante la comunicación entre los niveles de salud, como lo habíamos dicho, y se deben elaborar los protocolos basados en las creencias de ese paciente, en las vivencias de la comunidad, siempre adaptados a cada lugar. No podemos usar aquí en Santiago un protocolo traído de Canadá. O sea, siempre se trabaja con lo que uno tiene y a donde uno quiere llegar. Bueno, y en esta diapositiva les pongo un poco lo que es el resumen del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Existe un programa donde busca apuntar que los cuidados paliativos estén en cada provincia, en cada lugar, donde tenga interrelación en todos los niveles de salud. Bueno, y con esta diapositiva terminamos. Ha sido breve.
conciso. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, agradecemos a todos y a todas las presentes. Ahora queda abierto el chat y también en los micrófonos si quieren preguntar algo. Muchas gracias, doctora. No se va a ir todavía porque vamos a ver las dudas que tengan. Igual aquí le agradecemos a la gente que está presente. Bueno. Perfecto. Bueno, pueden hacerlas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, ¿hemos sido muy claros o no? Nadie entendió. Bueno. Gracias, Romina. Gracias, Rita. A ver. Sí, le digo, la filosofía de los cuidados paliativos es el servicio, es el interés de nosotros por el sufrimiento del otro. Esa es la filosofía principal, digamos. Y sobre todo también el ver a nuestro paciente, a una persona, en toda su integridad. Por eso siempre, hace rato Romina decía, cuando se habla de la multidimensionalidad, por ejemplo, del dolor, que es uno de los síntomas más angustiantes que tiene, que no es el principal, sobre todo, por ahí tenemos muchísimas más herramientas, por ejemplo, hoy por hoy para tratar un síndrome doloroso, que hasta una constipación, que es parte por ahí del tratamiento cuando iniciamos con la medicación opiácea. Al día de hoy no hay algo específicamente activo para evitar ese efecto colateral o reacción adversa, por ejemplo, el efecto colateral que es la constipación, que se da casi de regla en el uso de opiáceos. Volviendo al tema de la multidimensionalidad, siempre está el aspecto físico, tenemos aspectos espirituales, el aspecto social que es realmente bastante dinámico, y en todo ese contexto, digamos, de multidimensionalidad es donde se enfoca la atención hoy por hoy de los cuidados paliativos. Abordar el cuidado paliativo o una intervención de cuidado paliativo haciendo foco en solo un aspecto de esos, no es donde mejor resultado se va a obtener. Los mejores resultados los tenemos cuando lo hacemos a través de la multidimensionalidad. Valga ejemplo, tenemos hoy por hoy la situación cambiante a nivel social, económica, es un factor también extremadamente determinante en la atención de los pacientes. Eso es un concepto que es claro y que viene casi con la evolución de los cuidados paliativos, con el concepto del dolor total, sufrimiento total, que ya tiene algunas décadas de estar con nosotros, ese concepto. ¿Alguien con alguna inquietud que veo? ¿Al chat? Están saludando de la UPA Borges. Bien. Sí. La UPA Borges. Bueno. Está bien. Bien, perfecto, la UPA. Si se animan a dejar algunas preguntas o algunos comentarios en el chat que pueden hacer. Exactamente. Y la vamos a ir contestando. Bueno. ¿Qué gente se ha conectado? A ver, ¿nos pueden decir algo? ¿Dónde están? ¿Dónde trabajo? ¿Función? ¿Alguien que se anime? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día a todos. Yo soy psicóloga, soy la licenciada Ayudarte Daniela, estoy en el servicio de paliativos del Hospital de Niños de Tucumán.
Ah, bien. En realidad soy del Centro de Estimulación Temprana y trabajamos de manera conjunta con el Servicio de Cuidados Paliativos. Es como una fusión de servicios de paliativos porque tiene gente de estimulación y gente de rehabilitación, o sea que trabajamos bien de manera interdisciplinaria. Bueno, me pareció, fueron bien concretos, los conceptos, bueno, más o menos uno los maneja, si bien, digamos, cada uno desde su área. Me ha parecido una charla bastante concisa, ¿sí? Así que, bueno, eso quería felicitarlos desde ahí. Y bueno, más o menos la experiencia, a nosotros nos toca a los niños más pequeños, y esto que ustedes han planteado mucho, que es el acompañarlos, el darles una calidad de vida, hasta donde tengan que llegar y como tengan que llegar. Yo básicamente trabajo mucho con la familia, y en realidad el equipo del hospital es muy compacto. Si bien cada uno aborda desde su área, es como que todos sabemos de todo, y todos nos acompañamos a todos, porque por ahí pasa que puedo no estar presente. El audio no tiene volumen. Hola, ¿qué se escucha? Sí, ¿qué puesto opcional? Les pedimos a los centros que se conecten, por favor, que mantengan silenciados sus micrófonos, la escuchamos. ¿Y el realmente el volumen? No sé dónde estoy viendo. No sé más. Bien. Perdón, no sé si no se escuchaba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, No sé si no se escuchó nada. escuchamos perfecto, ahora perfecto. Ah, perfecto. Bueno, era básicamente eso, comentarles que bueno, trabajamos de manera, esto que ustedes han reforzado mucho, lo interdisciplinario. Creo que sin lo interdisciplinario no funciona cuidados paliativos. Y bueno, cada uno, por supuesto, abordando de sus áreas, pero es como que somos un todo siempre. Como les decía, al trabajar con los más pequeños, por ahí es como mucho más difícil, pero más difícil en el sentido porque uno los ve como muy chiquitos para que tengan que afrontar toda la situación, pero bueno, en eso estamos y seguimos poniéndole el pecho todos los días y el lomo todos los días porque es lo que amamos hacer. Elegimos hacer esto difícil, pero lo elegimos. Sí, la verdad es que sin el mejor resultado siempre se lo trabaja, se lo logra a través del equipo. La misma OMS, cuando hace muchos años atrás titula las claves del método para la atención de los pacientes con cáncer, en ese momento, como se decía, ya hablaba del trabajo en equipo, que esa era la mejor forma de abordar la problemática del paciente. También de la familia, obviamente. Los equipos hoy por hoy son las claves de la acción, de la intervención de cuidados paliativos. En la riqueza de los equipos está el éxito también de nuestras intervenciones. Acabas de decir una palabra que es uno elige hacer esto y en realidad es así. Lo que también es cierto que hoy por hoy es una necesidad de hacerlo. El cuidado paliativo es una necesidad hacerlo. Porque va a repercutir de manera, digamos, directa en lo que es la calidad de vida, hasta en la progresión del curso de la enfermedad. En estos tiempos nosotros estamos hablando de un tema que es llegar al paciente y su familia. Nosotros en un encuentro previo que hemos hecho hace poco, hemos tratado de empezar a visibilizar una problemática que nos ha generado el miedo, la pandemia y el aislamiento. Ahora, en la estrategia de los cuidados paliativos, de acuerdo a la región que nos toca accionar, requiere hasta de una creatividad nuestra para llegar a ese paciente y a su familia. Hoy por hoy están aislados, pero hasta obligatoriamente aislados. Los pacientes vulnerables siguen estando y siguen teniendo las mismas patologías estadísticamente que la van a seguir teniendo. El tema es que ahora tenemos que vencer ese aislamiento y llevar el equipo paliativo hacia ahí. Se han tocado hasta hoy por hoy el tema hasta de lo que son
comunicación, ya terminamos, digamos, en esta atención domiciliaria, vamos a llamarle así, ya terminamos hasta validando, pues, digamos, formas de comunicación que hasta hace poco eran poco cuestionadas. Hoy por hoy están validadas gracias, digamos, a esta acción de cuidados paliativos. Pero ahí es donde está el desafío también del equipo, vencer el miedo y llegar. Y también otra cosa, los equipos de paliativos en muchos lugares son equipos de alto desempeño, desarrollan otras capacidades, hoy por hoy usadas para cuidar a los equipos de salud que están en situación de atención crítica en pandemia. En Europa y aquí también en Argentina ya se usa, digamos, se hace uso de esas cualidades que tienen los equipos de cuidados paliativos para intervenir tanto en los equipos de salud como en las familias que están siendo afectadas en esta problemática nueva. Fíjense, problemáticas que hay, que eran hasta por ahí impensadas, el tema del duelo, no sabemos hasta dónde vamos a tener una repercusión. La gente de psicología nos dice, no sabemos hasta dónde vamos a tener una repercusión con el tema del duelo no resuelto, como dice usted, los patológicos. No sabemos esto hasta dónde puede llegar, no lo estamos viendo todavía. Pero sí sabemos que están dadas las condiciones para que no sean buenas la evolución de eso. Eso es algo que nos va a tocar trabajar, nos va a tocar algo, por el tema actual de cuidados paliativos. El aislamiento que ha generado, todo esto es algo que nos va a involucrar pasado la pandemia también. Muy bien, bien. Bien, la verdad, una vez más les agradezco sobre todo a los centros de atención primaria, porque el desafío está en que ustedes también se incorporen a estos tipos de cuidado, porque bien lo refería aquí el doctor y también la doctora, tenemos que ir hacia el domicilio, asegurándonos que no decaiga y que le dé continuidad al cuidado, de manera tal que esto sea efectivo, eficaz y que realmente actuemos y trabajemos como una red. Así que los invito a los próximos encuentros. Yo creo y estoy segura que todos y todas tenemos la posibilidad de incorporar nuevos saberes para después hacerlos efectivos a través de nuestras acciones. Y sobre todo, animarnos a armar planes de intervención y estrategias, basados en estrategias de intervención para poder llegar a las personas más vulnerables. Así que por mi parte les agradezco, los esperamos al próximo encuentro, y bueno, nuevamente agradecer a la doctora Corona por acompañarnos. Así que les mandamos un abrazo inmenso. Gracias. Un abrazo. No me gusta la cámara. Sepa, disculpa. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos estamos encontrando en el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias. No. Cortado.